Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, y por tu conducto, saludos al auditorio. Un gusto pues hablar de todos estos temas a la mesa de carácter electoral. Así es, Alfredo, pues ¿por qué no lo primero, si te parece? Después de que comentaste que no cuadraban las cifras, vino la corrección correspondiente. ¿Qué piensas de esta primera parte de lo que pasó y ha pasado con los reportes de fiscalización? Bueno, lo primero es decir que lo que ayer te comentó el consejero Andrade, bueno, pues pone en claro justamente que sí, que se ha tratado de un error, de una pifia como tú misma has señalado, y que esa pifia, digamos, no contribuye en nada, digamos, a una institución que se encuentra seguramente en uno de los momentos más complicados desde el punto de vista de la confianza que la ciudadanía tiene sobre ella y sobre su funcionamiento. Así que, digamos, esta pifia, este error, viene a, digamos, a abonar seguramente en la desconfianza en una institución que en los últimos años ha venido, digamos, ofreciendo no los resultados que se esperaría de las facultades que hoy como nunca tiene la institución de carácter electoral en nuestro país, las instituciones de carácter electoral en nuestro país. Creo que vale la pena señalar, Carmen, respecto de esta pifia, que procede de un asunto que debe ser investigado con mucha puntualidad. Y tiene más que ver con otros aspectos, digamos, ya de fondo, que con solamente un proceso, digamos, comunicativo. El consejero Andrade ayer no explicó la razón por la cual en la comisión de fiscalización el jueves pasado se establecieron modificaciones a todos estos dictámenes. Las modificaciones proceden de que originalmente la unidad técnica de fiscalización y el proyecto que él como presidente conoció de esa comisión de fiscalización no traían, Carmen, un aspecto que ha sido ya ampliamente discutido en la vida electoral, que tiene que ver con los gastos del día de la jornada electoral. Es decir, desde el caso Monex, desde el 2012, ese es el antecedente que yo recuerdo más claramente, se señaló que los gastos, independientemente que fueran los días posteriores al miércoles que termina la campaña electoral, los vinculados a la jornada, debían ser considerados como gastos de campaña. Se hizo una reforma, la propia Corte revisó esa reforma y llegó a la conclusión de que los gastos de ese día, los gastos de quienes están como representantes generales de casilla, deben ser incorporados a los gastos de campaña. Inexplicablemente, y esta es parte de sus errores y por qué no pudieron comunicarlo de manera adecuada y hacer modificaciones, originalmente en esa comisión se presentó un dictamen que no incluía los gastos de la jornada electoral, que eran justamente los gastos que terminaron por revelar el rebase de tope de gastos de campaña en el caso de Coahuila. Esto se vuelve muy relevante porque la pregunta es por qué la unidad técnica de fiscalización, que tiene que tener un carácter técnico y no político, decide presentar un proyecto de dictamen en donde no incorpora gastos que el reglamento del Instituto Nacional Electoral, que la ley y que la propia Corte ya revisó en esa dirección. Es decir, llama profundamente la atención el que se hayan presentado de esta manera y más aún, Carmen, que en la propia comisión, el propio presidente de esa comisión haya votado en contra del criterio de considerar como gastos de campaña los vinculados al día de la jornada electoral. Esto nos demuestra, Carmen, o nos pone en evidencia que hay aquí un manejo no reglamentario de las cifras con las que la autoridad electoral está consignando los gastos no reportados de los partidos políticos. Lo que parece estar detrás de esta comunicación es justamente una forma de proceder de la unidad técnica de fiscalización que debe ser transparentada, que debe ser explicada cuáles son las razones por las que esta unidad se desapegó, digamos, de su propio criterio y de los criterios que tiene la institución a este respecto. Unos, por cierto, que implicaban el rebase o no de gastos de campaña en el caso Coahuila. Habrá que saber si ha habido algún tipo de intervención, de qué actores y por qué razones en esta dirección. Así analizaría, digamos, Carmen, la primera parte, la que tiene que ver con lo que ha sido la información que nos ha puesto en común el Instituto Nacional Electoral y la reacción que ha tenido, me parece que con mayor claridad que sus propios comunicados, el propio consejero Andrade reconociendo errores
en su comunicación, aunque no advirtiendo que estos proceden de una conducta que debemos revisar y analizar y transparentar, Carmen. Ni más ni menos. Sí, bueno, primera parte del asunto de enorme importancia, lo que dices, Alfredo Figueroa. Está el tema, bueno, veremos qué pasa el viernes, ¿no? Veremos qué pasa el viernes con el Consejo General, veremos cómo se pone el asunto, porque habrás visto también el intercambio de comunicaciones vía Twitter de consejeros electorales como Murayama y Baños, que habla de que el asunto se va a poner intenso por lo que se puede apreciar, ¿no crees? Sí, habla de diferencias en esta dirección, y me parece que es el momento, Carmen, justo de ponerlas en la escena pública, pero hacerlo con menos disimulo que como se ha venido haciendo en los últimos años en el Instituto Electoral. ¿Qué está detrás de las preocupaciones vinculadas a el ofrecimiento de esta información? ¿Es solamente un asunto vinculado a, digamos, una información que se publica pero que todavía no ha resuelto el Consejo General? ¿Es un asunto de forma? ¿O se trata en realidad, Carmen, de una circunstancia que hay que revisar dentro de la autoridad y que hay que poner en claro respecto de cuál es el comportamiento de unos y otros en relación a los temas vinculados a la fiscalización y, digamos, al principio incluso de máxima transparencia con el que debe conducirse una institución como esta? Nos revela, en una parte, lo que está pasando en el órgano de dirección de una institución que, por decirlo menos, será una de las más relevantes en el próximo año, cuando se celebren no 4, sino 30 elecciones, y además elecciones en toda la República para presidente, Senado y Cámara de Diputados, Carmen. Totalmente de acuerdo, Alfredo Figueroa. Y sí, coincido contigo que aquí podríamos preguntarnos, más allá de una diferencia que pudiera haber entre el consejero Murayama, Ciro Murayama, y el consejero Marco Antonio Baños, exclusivamente del tema de que le pareció indebido a Baños que se diera por bueno que el INE ha resuelto que hay una diferencia, que hay un rebase de tope de campaña de Riquelme y de Anaya, más allá de solo ese punto que es la votación es de 11 y no de 1. Tienes que esperarte, en pocas palabras, a que venga la votación para que entonces digamos que el INE resuelve tal cosa. Pero bueno, al final de cuentas, Murayama lo que estaba haciendo era subir en su cuenta de Twitter lo que es este informe, que ya es público y que él está dando por bueno. Quiere decir que Murayama pues votará, se anticipa en ese sentido para ratificar lo que la unidad y la Comisión de Fiscalización del INE ha resuelto respecto al rebase de tope de campaña. Estaba adelantando en cierto sentido el sentido de sus votos, es como validar los números que se han publicado, y lo que hace Baños es decir, espérate a que lo discutamos y espérate a saber si esos números van a quedar como definitivos. Pero tiene razón, si fuera solo esa la diferencia entre un consejero y otro, bueno, pues está ya claramente expresada a través de su intercambio en las cuentas de Twitter, pero tú sugieres o supones que aquí hay diferencias de más profundidad y más graves, que incluso deben pensarse y plantearse, pues como dice el comunicado de la iniciativa ahora, con nombre y apellido y con mayor decisión, con mayor amplitud en el análisis de qué está pasando dentro de la autoridad electoral. ¿Por ahí va la cosa? Sí, por supuesto que por ahí va la cosa, Carmen, y creo que, bueno, nosotros ya lo anunciamos en este comunicado, ahora hablaremos de la queja propiamente, Sí. pero te lo digo con toda claridad. Llevamos un tiempo, una vez que hemos visto el proceder en los últimos meses, en los últimos años de esta autoridad, llevamos un tiempo documentando, Carmen, lo que ha venido pasando en el Consejo General. Venimos desde hace un tiempo en la iniciativa haciendo un trabajo de documentación, de análisis, y exhibiremos en los próximos días lo que ha pasado en el Consejo General, cómo se origina cómo se origina la conformación del actual Consejo y cuáles han sido sus formas de proceder, particularmente las que tienen que ver, digamos, con el arbitraje de los procesos electorales, que tienen que ver con el proceso de fiscalización, porque estamos convencidos, Carmen, en la iniciativa ahora, que lo que estamos viendo y viviendo es un proceso de restauración autoritaria que viene encabezando el presidente de la República, sus aliados, los gobernadores del PRI, el propio partido político, y que por todos los poros, por todas sus acciones, una vez que hemos visto lo que se sucedió en el Estado de México, nos permite afirmar que el mensaje que están mandando con toda claridad es que cueste lo que cueste, por medios legales, pero también por medios ilegales, no están dispuestos, Carmen, a dejar el poder en el país, y eso pone en entredicho la democracia misma de nuestro país, particularmente
cuando hemos visto la forma de proceder de un gabinete y de un presidente dispuestos a incidir en los procesos electorales de manera, yo diría que descarada. Es decir, claramente están actuando en favor de su partido político y me parece que ha llegado la hora de que la sociedad civil ponga en claro qué es lo que está ocurriendo y que también ponga en claro lo que va a ocurrir con dos instituciones que son precisamente las encargadas de contener y de tener prácticas contrarias a la ley y a la Constitución, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, hoy Carmen, y su máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, en donde vemos estos episodios, así como tiene que también visibilizarse los criterios que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está poniendo. Así que en los próximos días presentaremos esta investigación, muy probablemente a principios de la próxima semana. Pondremos en juego eso, Carmen, mostrando qué es lo que ha pasado con una institución que construimos justamente para la transición y que hoy, en nuestra opinión, se encuentra secuestrada por una intentona de regresión autoritaria. Alfredo Figueroa, estaremos al pendiente de esto que nos anuncias. ¿Y qué pasó con la queja o cuál es la figura legal, no lo sé, que presentaron ante el INE sobre el Estado de México y todo lo que ustedes han llamado el ciclo, hashtag el ciclo? Así es. Mira, lo que sabemos por los medios de comunicación, todavía no hemos sido notificados formalmente, no debiéramos serlo, sino hasta en tanto esta queja se resuelva en el Consejo General el próximo viernes. Ahí se votará, se presentará al Pleno y se votará. Lo que sabemos es que se ha declarado infundada la queja, lo cual desde luego nos resulta inexplicable. No nos sorprende por cómo ha venido procediendo esta autoridad, pero sí que tenemos ya elementos para poder decir cómo se llevó a cabo la investigación, porque fuimos a revisar el expediente en un par de ocasiones, fuimos a ver cómo se estaba procediendo en términos de la investigación y tenemos la certeza, Carmen, no solamente de que ha habido, digamos, una autolimitación y un no ejercicio de las facultades de la autoridad electoral para hacer la investigación que corresponde, sino que además han obviado elementos que van a tener que explicar de manera muy precisa y muy clara. Nosotros hemos presentado incluso en esa denuncia tarjetas de débito del Banco Banorte que hoy sabemos fueron fondeadas por el gobierno de Rubiel Ávila para pagar a promotores del PRI. La autoridad conoció del día, la hora, la tarjeta, el lugar donde fueron donde fue entregada, donde fueron entregadas muchas más, para hacer la investigación correspondiente, vinculada justamente a recursos de procedencia ilegal, Carmen. Por lo tanto, los argumentos que tienen que ofrecernos es mostrarnos cómo todo lo que les fue presentado como evidencia puede ser desestimado, desechado y declarado infundado sin más. Tenemos conocimiento, por supuesto, de que han dado vista a otras autoridades, pero aquí el asunto de fondo, el asunto que está en el centro de la discusión es ir a hacer una investigación de cómo estos recursos que están llegando a una campaña, a una contienda, desequilibran la competencia política. Cómo esos recursos millonarios que hemos podido ver de desvío de recursos federales, de empresas como HL, de convenios de transacción hechos desde los 90, aparecen finalmente en una campaña. Entregamos el vínculo final, incluso de programas destinados justamente al fondeo de campañas de PRI, recursos de procedencia ilegal, porque son recursos públicos que debían destinarse a la salud, que debían destinarse a la educación, a otras actividades, y están siendo desviados. Bueno, la autoridad va a tener un problema gordo en explicar cómo. Después de que se le ha presentado no solo esa evidencia, sino una historia del ciclo de corrupción política, con el que quizá una de las entidades, digamos, más saqueadas del país, como es el Estado de México, ha venido fondeando campañas no solo de ahí, sino de la Presidencia de la República y de otros lugares. Todos estos antecedentes como preámbulo de una conducta típica de corrupción política no fueron investigados, o la autoridad, como vimos en el expediente, se conformó no una, sino 2 y 3 veces con respuestas de el Estado de México diciendo no te voy a dar información aunque la Constitución te dé facultades, a la unidad de inteligencia financiera diciendo no te voy a dar información aunque tengas facultades. Es decir, una negativa expresa de quienes tienen la obligación de ofrecer la información que la autoridad les reclama, y una autoridad silenciosa que no nos ha contado en ningún momento
justo esto que te relato de dentro del expediente, cómo, digamos, existe en muchos casos una conformidad y una inacción respecto de la información que debiera dársele de inmediato por medio de las autoridades. No es solo una práctica que hayamos advertido en el INE, Carmen. Hemos visto como, por ejemplo, al fiscal en delitos electorales, han llegado al grado en el Estado de México de demandarlo por pedir información. O cómo hay jueces en este país indispuestos a darle la posibilidad de que haga una revisión, un cateo en un edificio, solo se lo permiten si presenta los planos arquitectónicos del edificio. Bueno, evidentemente, Carmen, estamos viendo una suerte de resistencias autoritarias en esta dirección. Decimos en el comunicado, y preocupa muchísimo, que hay una suerte de relato político, de discurso que encabezan distintos consejeros, muchos de los que están conformando esta institución, incluido el propio presidente, que apelan a una suerte de institucionalidad, una institucionalidad con la que nosotros no estamos de acuerdo, una institucionalidad silenciosa, no crítica, y esa institucionalidad se conoce históricamente como una institucionalidad autoritaria, Carmen. Lo que necesitamos es una autoridad que sea capaz de utilizar su voz, no para pedir cheques en blanco, no para volvernos a hablar de las fiestas democráticas y de los lugares comunes. Lo que necesitamos es una autoridad que sea capaz de dar resultados y ofrecer respuestas para construir confianza. La confianza no procede de spots ni de digamos, bonitas palabras en un espacio. La confianza procede de una autoridad que cumple con el mandato que tiene. A mí me parece que ha llegado la hora de, este viernes tenemos una primera circunstancia, pero ha llegado la hora de llamar a cuentas a esta autoridad y a las demás autoridades y preguntarnos, como ya lo hemos venido señalando, si en estas condiciones es posible llegar a una elección con la complejidad que representa la presidencial el próximo año y 30 elecciones adicionalmente, Carlos. Ni más ni menos. Alfredo Figueroa, sigamos hablando, si me lo permites, te aprecio muchísimo que estés aquí esta mañana. Hay que echarle un ojo al texto que escribió el maestro Eduardo Juchín, lo habrás leído ya en Reforma. Ya lo leí, me parece, Eduardo hace un resumen muy claro. El escándalo mexiquense le llama. No solamente eso, Carmen, ayer escuchamos revelaciones, por supuesto que es de leerse y de recomendarse el texto de Eduardo, pero además en el propio diario Reforma, el día de ayer escuchamos una conversación pues muy reveladora. Escuchamos a un diputado, entiendo, de apellido Tarek, y a Javier Duarte, hablando del desvío de recursos de más de 1,000 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional. Estamos normalizando este tipo de prácticas, parecen ya no sorprendernos, Carmen, pero 1,000 millones de pesos de desvío de recursos en un estado de la República, en las condiciones que tiene el país, representarían, en favor de ese partido político del PRI, una sanción nada menos de 2,000 millones de pesos. Es decir, lo que tendríamos que poner en claro es que con la evidencia que hoy tenemos de acreditarse todos estos recursos empleados particularmente en el 2016, Carmen, recursos que el INE no vio, nos salió a decir el INE que había sido otra vez una fiesta de la democracia, que los partidos habían cumplido. Bueno, esos recursos implicarían, en las investigaciones que estamos conociendo un año después, pues una sanción de 3,000 millones de pesos. En un país democrático, el Partido Revolucionario Institucional, de acreditarse este tipo de conductas, no tendría derecho a contender en el próximo proceso electoral. Totalmente de acuerdo. Oye, importante, por cierto, qué bueno que lo mencionas, lo de la llamada esta en cuestión, porque el fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, pues ha dicho a través de su cuenta de Twitter, dijo en su cuenta de Twitter que ya inició una carpeta de investigación, lo cual me parece una respuesta pues muy apropiada, rápida, ¿no? A través de la cuenta de Twitter, decir, vamos a abrir una carpeta de investigación para investigar estos audios filtrados sobre la presunta conversación entre Duarte de Ochoa, que le estaría diciendo a este personaje tesorero de su gobierno, Tarek Abdallah Assad, que entregue efectivamente 1,000 millones de pesos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual es efectivamente un escándalo. Si hacemos el paralelismo con lo que ocurrió con
con el Pemex Gate, que se demostró el desvío de 500 millones de pesos y la multa fue del doble, o sea, de 1,000 millones de pesos hace algunos años. Por eso supongo que estás diciendo que si aquí son 1,000, tendrían que ser 2,000 millones de pesos de multa, ¿no? Sí, porque está implicado en una conducta de recursos de procedencia ilícita que acredite la autoridad. Desde el punto de vista administrativo supone el 200% del monto implicado, Carlos. Por lo tanto, estaríamos hablando justamente de una sanción del doble, pues, de los recursos con los que se procedió. Me parece que Santiago Nieto actúa como uno esperaría en términos de una autoridad que apela más allá de sus facultades, más allá de los recursos que no tiene, más allá de, digamos, otro conjunto de temas y de las presiones de las que seguramente está siendo objeto, actúa democráticamente y encabeza, digamos, la indignación, encabeza las acciones, y en contraste vemos autoridades electorales locales, al propio Instituto Nacional Electoral, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, apelando a que por favor no se haga ruido, que por favor no haya estridencia, que por favor nadie diga nada, que necesitamos unidad. O sea, unidad en torno a qué. No se puede pedir y reclamar unidad en torno a la incompetencia y la arrogancia, Carmen. No se puede pedir unidad en torno al secuestro de instituciones cuando estamos viendo consejeras y consejeros que proceden de la autoridad como si fueran testaferros del Partido Revolucionario Institucional. Es la hora de decir, y reitero, con nombres y apellidos, quiénes están detrás de esta práctica que pretende secuestrar dos instituciones fundamentales para nuestro país. Pues sí, el fiscal Nieto Castillo tiene una gran responsabilidad ahí. Por lo pronto, en una reacción rápida a través de una cuenta de Twitter, en un asunto evidentemente que debe investigar la autoridad, no chistó y dijo, efectivamente vamos a abrir una carpeta de investigación. Por cierto, que le contestó al colega periodista Genaro Villamil, que planteaba pues que iba a ser el fiscal, y el fiscal contestó y contestó rápido y bien, en el sentido de que va a abrir esta carpeta de investigación. ¿Qué suceda con la investigación misma? Es lo que vamos a ver, pero por lo pronto, en respuesta rápida a un tema de esta índole, me parece que es muy significativo, porque la respuesta de las autoridades suelen tardar muchísimo tiempo y a veces ni siquiera llegar, mi querido Alfredo. No, pero además, Carmen, desde luego, pero además, ¿dónde está el INE? Es decir, sí. Está muy bien que veamos, digamos, los episodios estos entre Baños y Ciro. ¿Y dónde está la posición del INE respecto de una revelación de esta naturaleza? Porque aquí también habría una falta administrativa, Carmen, que debe ser investigada. No es solamente un delito. Es decir, independientemente de los delitos, la autoridad administrativa tiene la obligación, una vez que ha conocido esta circunstancia, de decirle al país que va a iniciar una investigación o va a dejar impune lo que no vio en el 2016 otra vez, Carmen. Este es el tipo de diferencia que resulta. Claro, ya nadie le pregunta nada al Instituto Nacional Electoral porque se está normalizando la idea de que ahí no hay una institución que sea un recurso para la defensa de los derechos de las personas en México. Alfredo Figueroa, pues ahí está esto que se dio a conocer precisamente sobre esta presunta conversación entre el ex gobernador de Veracruz, cuando lo era, Javier Duarte de Ochoa, y quien era su tesorero, Tarek Abdalá Saad. Si esto se corrobora, bueno, qué manera de administrar los recursos públicos, qué manera de utilizar el poder que se tiene como gobernador sin contrapesos. Y bueno, pues está ahí abierta la carpeta de investigación que anuncia la FEPADE, y este audio que, bueno, dejamos correr, te propongo, Alfredo, para regresar y cerrar la conversación contigo. Si te parece, lo escuchamos y volvemos contigo. Adelante. Dígame, mi gober. Oye, Tarek, ¿qué pasó? ¿Cómo que con qué? ¿Me están hablando de PRI Nacional porque debes de hacerles llegar los recursos hace 2 días y no les ha llegado nada? Sí vi los mensajes en la mañana, pero la verdad no entendí. Estaba esperando a verte la comida. A Iván se le dio ese tema. A ver, háblale, Iván. No es el recurso. Pues no es cualquier chingadera, hombre. No, sí, claro. No puede entender que se tarde, pero que no me diga que no llegó. Sí, pues es que sí salieron de aquí las cajas de huevo, porque si no me la van a creer hacer archivos tamales. No, mi gober, no, para nada. Pues es que sí lo entregamos. Tú me dijiste que lo coordinara con Iván. Entonces yo lo vi, nos reportamos con él, de hecho, hace 2 días, junto con las cajas. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Pues no sé, habría que checar. Habla bien con él. Pues no estoy pintado, chingado. Ahora resulta que voy a tener que buscarlo yo. No. Habla con él. Ya le estamos echando la mano con las bodegas que
Pues mira, Alfredo Figueroa, esto que está circulando ampliamente, lo tomamos de la cuenta de Ellos y Nosotros, que está arriba de YouTube, lo publicó también el diario Reforma. Bueno, la investigación misma tendría que corroborar que estas voces corresponden a Tarek Abdel-Assad y a Javier Duarte de Ochoa. Eso tendría que dilucidarse, pero bueno, es un indicio, es un elemento que se pone ante la opinión pública como algo que puede ser verdad o no, porque no tenemos más que este video y estos audios. Me parece una locura, una cosa desmedida que se pueda hablar así de 1,000 millones de pesos en cajas de huevo, sinceramente. Pero bueno, ya cualquier cosa puede ocurrir, pero en realidad la investigación de la FEPADE, del Ministerio Público, tendría que llegar ahora sí que a las últimas consecuencias para saber si esta conversación corresponde a algo que ocurrió. Y si ocurrió algo de este tamaño, pues entonces imagínate lo que vale el silencio de Javier Duarte de Ochoa, si fuera el caso. Bueno, por supuesto, Carmen, pero estamos poniendo el foco, y me parece muy bien, en una autoridad. A mí no me extraña, la verdad es que lo que se ha revelado hace unas semanas, es en Quintana Roo un desvío de 200 millones, con el tope de campaña era de 4 millones, Carmen, o en Chihuahua, el gobernador Corral ha revelado desvíos por 250 millones de pesos en la elección de la que él mismo resultó triunfador. Y está muy bien que estamos viendo lo que pasa con el recurso público dentro de los gobernadores, pero ese dinero llega a un partido, se llama Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene ese partido por aceptar recursos de procedencia ilegal? ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que esperar en el país de un partido con estos niveles de corrupción que se presenta a las elecciones diciéndonos que va a defender la ley, o que tenemos a su presidente, que ya evidentemente mueve a risa, hablando de que su principal preocupación es la corrupción, cuando hay en su propia contra, en ese partido, desvíos de esta magnitud o indicios de esta magnitud? Lo que me sigue pareciendo muy preocupante, Carmen, es que la autoridad que construimos para protagonizar esas investigaciones, no para asumir una conversación ilegal como verdadera, pero para hacer una investigación, para encabezar la indignación, guarde silencio o establezca debates públicos sobre si se debe publicar o no una infografía. Sí, como si fuera... Es que el tema que está aquí detrás está, me parece que, golpeando centralmente el proceso del voto libre, del voto no condicionado en el país. Y esto es un tema me parece, de la mayor envergadura para que todos los actores políticos, de dentro y fuera de los partidos, tengamos una discusión muy clara respecto de cómo vamos a detener estas conductas y estas prácticas en las próximas elecciones. No mañana, en las próximas elecciones, y no mañana, en lo que vivimos y vimos en Coahuila, en el Estado de México o en el propio Nayarit. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está Alfredo Figueroa, todo este panorama que se agudiza con la difusión de este audio que se atribuye a Javier Duarte de Ochoa y a Tarek Abdel-Assad. Veremos si la investigación de la FEPADE, que es la que dice y levanta la mano, vamos a abrir una carpeta de investigación, sucede. Es descomunal imaginar que 1,000 millones de pesos pudieran estar siendo transferidos o transportados y llevados a bodegas rentadas para el PRI. 1,000 millones de pesos en cajas de huevo, porque hablan de cajas de huevo. ¿Te imaginas eso? ¡Qué huevos!, ¿no? Bueno, sería el caso, ¿no? Sería el caso, y me parece también muy relevante, Carmen, ver qué es lo que tiene que decir el gobierno del Estado de Veracruz a este respecto. Recuerdo con mucha precisión a Miguel Ángel Túnez hablando de revelaciones que haría en su momento. Bueno, encontró evidencia Túnez del fondeo ilegal de campañas de Enrique Peña Nieto en el 2012, que nos lo diga, es su obligación hacerlo. Oye, si lo hizo, no nos lo dijo, ¿eh? No nos lo ha dicho, pero empezamos a ver cosas de esta naturaleza y empezamos a ver la fiesta de miles de millones de pesos. Por eso resulta, hombre, mueve a risa, no soporta la prueba de la risa, la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Carmen. Por eso no soporta la prueba de la risa, ni se puede construir confianza en una autoridad que sale a decirnos que hicieron una fiscalización rigurosa cuando estamos viendo circular información de esta naturaleza de otras instancias, información periodística, cuando estamos viendo lo que sucede en el país. No soporta la prueba de la risa, la forma en la que está procediendo esta autoridad, Carmen, y
Nos daría risa si no fuera trágico, que se trata de la institución encargada de defender la democracia en México. Pues hablando de la prueba de la risa, déjame cerrar esta charla contigo, Alfredo Figueroa, a reserva de seguir conversando en otro momento para retomar esto de la prueba de la risa. Bueno, pues cómo termina precisamente su artículo el maestro Eduardo Juchín este día en Reforma, que le llama el escándalo mexiquense. Pues tal como lo has dicho, altamente recomendable la revisión de Juchín, que habla, bueno, pues del SASCAEM y de los 1.600 millones que aparecieron y desaparecieron, de lo que ha informado y denunciado el abogado, hoy en el Día de los Abogados, el abogado Paulo Díez. Y cómo cierra el maestro Juchín su texto de esta mañana en Reforma diciendo: pese al gran despliegue de recursos volcados en la campaña priista, los candorosos consejeros y fiscalizadores del INE determinaron que el gasto respectivo en el Estado de México ascendió a 168.2 millones de pesos, lo que habría gastado Alfredo del Mazo, ¿no? Y dice el maestro Juchín: determinaron los fiscalizadores que el gasto de esa campaña ascendió a 168.2 millones de pesos, lejos del límite fijado por las autoridades electorales en 285.5 millones de pesos. Termina diciendo el maestro Juchín. Pues sí, Carmen, no, es increíble, ¿no? Es increíble que justo lo que revela Eduardo. Yo veo, por supuesto, no solamente candor, me preocupa mucho más porque veo complicidad. Veo complicidad y veo también una ceguera vinculada a no querer actuar, a no asumir la responsabilidad histórica que le corresponde a uno cuando está en esa función, y hacer el máximo de los esfuerzos posibles para contribuir con el país. Sí, efectivamente, uno termina diciendo Alfredo Figueroa, sigamos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Un fuerte abrazo. Igualmente, pues así las cosas con el tema electoral, mucho más allá de lo que gastaron o no los candidatos y campañas en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz. Eso es un tema principalísimo, sino lo que está de fondo, el trasfondo más importante, que tiene que ver incluso con las condiciones en las cuales estamos viendo venir ya las elecciones 2018, que son mucho más que la presidencia de la República, que desde luego es importantísima, pero estamos hablando de 9 gubernaturas, 3,000 cargos de elección popular. Es una elección enorme, la del 2018. Y si resolvemos 2017 con dudas, con suspicacia, con todo este conjunto de falencias, pues no aparece un buen horizonte en temas político-electorales en nuestro país. Triste.